Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20. El capítulo 20, especialmente el versículo 19, hoy nosotros queremos subrayar. Esta es la despedida de Pablo que hace a los sacerdotes, a los presbíteros de Éfeso. En realidad él se encuentra en Mileto. Él dice que le sería imposible llegar hasta Éfeso en ese momento. Sabemos que Pablo trabajó muchísimo en Éfeso y por lo tanto él se da cuenta de que le va a ser imposible todo lo que tendría que estar visitando, todo lo que tendría que estar viendo. Y entonces prefiere más bien llamarles a todos estos sacerdotes con quienes fueron formando las comunidades. Recordemos que específicamente dice que Pablo fue colocando a quienes al frente de las comunidades, a presbíteros, dice, a presbíteros. La palabra presbiteroi, sacerdotes o presbíteros, ancianos, el presbítero. Aquí entonces está llamando al presbiterio, en realidad. Le llama al presbiterio, a los presbíteros. Umio inape y comunidad en ontepa lleva con ala tendotaina, con ala ñemoya o pebeina. Y entonces los llama, muy bien, los llama desde Mileto. Y esto nos hacía subrayar y decíamos nosotros, qué interesante que es, porque Pablo se está comportando como un verdadero obispo, episcopo. Claro, porque el episcopo, el que mira desde arriba, llama a sus presbíteros, al presbiterio. El presbiterio que gobierna, que manda, que dirige, que organiza, que evangeliza con su tendotá principal. Pablo en este caso. El episcopus sería, ¿verdad? Y todas estas prácticas de Pablo seguramente que después lo hará organizando mejor esta iglesia. Recordemos que la iglesia nuestra está organizada de acuerdo a los criterios justamente griegos. Los criterios de organización así como Pablo les va dando. Y aquí de cierta manera se está notando lo que sería el episcopo, el buen pastor, el que está aquí delante de sus ovejas. Entonces, ayudado siempre por sus presbiteroi, los sacerdotes, los ancianos, comenzará a mirar, a entender, porque se busca también la unidad. Porque Pablo también pudo haber dado así
como los protestantes hoy en día, ¿verdad? Cada uno y coña carne, cada uno puede decir lo que quiere, que nadie ni ahí, ¿verdad? O sea, no hay un conjunto de doctrina, sino que cada uno interpreta como quiere, ¿verdad? Cada uno interpreta como quiere, o sea, como se le antoja, en síntesis. Y eso luego, si ustedes miran, así en uno de los elementos que siempre ellos ponen, en cualquier lugar lo vas a encontrar. Usted es responsable de interpretar, así como Dios, el Espíritu Santo, le ilumina a usted. Imagínense, cada uno entonces. Justamente uno de los elementos por los que después los cristianos comienzan a escribir el Evangelio, ¿saben cuál fue? Justamente para que no suceda eso que los protestantes están haciendo, donde cada uno después puede decir lo que quiere, cada uno puede interpretar, algunos que están a favor de esto, algunos que están a favor de aquello, esto que borra esto, que borra lo otro, que agrega esto, que dice aquello, interpreta como quiere. Y justamente, para evitar esa confusión, los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, decide de lo oral, de una interpretación, de una libre interpretación, ponerse de acuerdo, escribir y decía, Pealañandella Verubia. Por eso justamente entonces la comunidad cristiana en este sentido lo dejó bien claro, ¿verdad? Lo dejó por escrito para que no sucedan estos equívocos. Por lo que hoy la cada uno lleva y la isea o muela moisea o interpretar libre interpretación ahí con la gente apega con la libre interpretación y ande ya no morir ave la lleva a la libre interpretación como si fuese que cada uno puede decir lo que se le antoja lleva, sino que la comunidad cristiana lo que está queriendo transmitir, por eso que se insiste mucho, atención, este es otro elemento que tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Quiénes son los que ponen por escrito la Biblia? Primero, luego ya ahí hay un gran error, ¿verdad? Cuando se mira desde una interpretación protestante, porque ellos quieren sola escritura hacer entender como si fuese un libro caído del cielo. Y entonces dejan de lado todo lo que es la tradición. Y sin embargo, la Biblia, la escritura, se escribe en la tradición, justamente para evitar estos equívocos. O sea que de comienzo, lo de base, luego ya, de origen, ya como era. Ese ya es una falla de origen. Si eso no entendemos o no queremos entender, pues allá o dependemos de cada uno, pero esa es la realidad, ¿verdad? La verdad nos hará libres, y entonces tenemos que mirar un poco. Y así es que Pablo les llama, ¿verdad?, a estos presbíteros y a estos presbíteros para mirar un poco y decir, bueno, ¿cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo dirigir y cómo llevar adelante? Todas estas experiencias serán experiencias maravillosas para Pablo que le ayudarán después a manejar y a llevar adelante la comunidad cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Así como el ave vuela y la
flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y hoy nos toca subrayar: he servido, dice en el 19, al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Aquí entonces nos deja mucho por pensar de todo lo que Pablo está comentando. Les trae aquí a los presbíteros, y por eso nosotros dijimos anteriormente: ¿qué será? ¿Qué será que había pasado? Ustedes conocen muy bien cómo yo me he comportado con ustedes, cuál fue mi comportamiento, ¿sí? Ayúdame a predicar, ¿no? Que están aprendiendo, a saberme para peñan de Yara o ya puedo, ¿verdad? Mi comportamiento fue digno, de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Por eso dijimos, y anteriormente, en los cursos anteriores estábamos reflexionando, Pablo no tiene miedo en decir: imítenme a mí, imiten lo que yo hago, imiten lo que yo estoy viviendo. Porque él está seguro y él está diciendo: ¿saben qué? Yo estoy viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide. De acuerdo a la revelación del Señor, yo estoy viviendo eso y yo me estoy comprometiendo con esto. Él no está diciendo en ningún momento: hagan lo que yo les digo, porque no hagan lo que yo hago. Ya tengo muchas veces ya he pensado. Y tiene razón, algunas veces hasta parece que estamos pasando por soberbios, ¿verdad? Y tal vez por eso es que nosotros cambiamos nuestro discurso y no decimos: hagan lo que yo hago, vivan como yo vivo. Porque que tú me oyes pepeñan de yo pilaña de zapatuina, y que tú me oyes pepeñan de ya yesa cual anda ya pues hapeñan de yara yo reañan de hapeñan de ya en dúa y pues oye iba y cueñan de la ya pues anda ya pues upeñan de jacoa en ajina curira es anda jaco y anda ya pues, ¿entienden? Y entonces esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Mirar, entender. Pablo primero llama la atención sobre sí mismo, ¿viste? Llama la atención sobre sí mismo. Y él se pone como ejemplo, ¿verdad? Entonces dice directamente: he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Yo he servido al Señor. Porque hay que yo me he puesto ante el Señor para vivir de esta manera y de la mejor manera, como un clave ejemplo. No un ejemplo en vez de Jesús, sino un ejemplo mientras seguía a Jesús. No es entonces cambiar y decir: bueno, pillapola shayapoa, picola shaycojaisa, coañan de yarañan boqueta, a ver mañana pillapola shayapoa. No. Aquí es una encarnación, en todo caso, del Cristo en mi vida, en mi corazón. Y si nosotros estamos predicando, y si nosotros queremos convencer a alguien, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es transmitir a Jesucristo, transmitir a Dios. Ahora, la humildad, está muy bien. ¿La humildad qué significa? La humildad en todo caso significa simplemente vivir en ese silencio oculto donde vos no te vas a considerar y decir: ya ya pongo hambre porque se la igual, porque se la se valea. No está diciendo eso Pablo, sino que Pablo dice: ustedes quieren saber lo que es el seguimiento de Jesús, y yo estoy procurando eso y estoy detrás de eso. Imítenme, hagan lo que yo estoy haciendo, porque yo sinceramente les puedo decir que estoy buscando al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas,
Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya. Mucho han cambiado las cosas desde este momento. Ocurrió en un 8 de junio hace exactamente 10 años. El presidente de Israel y el de Palestina viajaron al Vaticano para rezar junto al Papa por la paz. Ahora, Francisco quiere celebrar el 10º aniversario, sobre todo para rezar de nuevo por la paz en Tierra Santa en este momento tan difícil. Estas fueron las palabras de los tres líderes en 2014. Troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti della guerra e della violenza, piante strappate nel pleno rigoglio.
È nostro dovere far sì che il loro sacrificio non sia vano. La loro memoria infonda in noi il coraggio della pace. I was young, now I'm old. I experienced war. I tasted peace. Never will I forget the bereaved families, parents and children who paid the cost of war. And all my life I shall never stop to act for peace. سلام لنا ولجيراننا والازدهار والطمأنينة لنا ولغيرنا على حد سواء واجعل رب دعاءنا هذا مستجابا وأنجح مساعينا يا أعدل العادلين وأرحم الراحمين. Los jardines vaticanos se llenaron de música de las tres religiones, judía, cristiana y musulmana, y entre los representantes cristianos también había delegaciones ecuménicas, por ejemplo, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. El evento para rezar por la paz entre Israel y Palestina en Tierra Santa será el sábado 8 de junio a las 9:30 de la mañana, exactamente en el mismo lugar de los jardines vaticanos. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Francisco estaría escribiendo un nuevo documento papal. Sería una exhortación sobre el corazón de Jesús. Así se lo dijo a la cúpula de la Conferencia Episcopal de España durante la visita protocolaria que le hicieron por su nombramiento en marzo. En septiembre va a publicar una exhortación apostólica sobre el corazón de Jesús. No hay más datos, pero todo apunta a que irá en la línea de los mensajes sobre la misericordia que Francisco ha ido repitiendo a lo largo de su pontificado. Gesù perdona tutto e perdona sempre e noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere perdono. Perdonami Signore, ho sbagliato, sono debole, la vita mi ha messo in difficoltà, ma tu perdoni tutto. Io vorrei cambiare vita e tu aiutami. Ma non ho sentito bene, è vero, perdona tutto? Bravi, non dimenticatevi di questo, no? De hecho, a nivel espiritual, este ha sido uno de los mensajes que más ha insistido el pontífice, que la misericordia de Dios es más grande que los pecados personales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de la despedida de Pablo a los presbíteros de Éfeso. Él pasa cerca de Éfeso, no se queda en Éfeso. Habíamos dicho anteriormente en los cursos anteriores, como Pablo pasó, ¿verdad?, por Éfeso, estuvo mucho tiempo. Ciertamente que aquí parece que le iba a ser muy difícil. Todos los autores dicen, bueno, él manda llamar. Algunos piensan, ¿verdad? Pablo no se iba a Éfeso porque hoy trataba ainda él hoy trataba por interés que él ahí mandó a poner interés de Éfeso. Entonces es como que hasta cuando que se veía la Éfeso, ¿verdad? Sin embargo, después tenemos las cartas epistolares, ¿verdad?, de Pablo que envía justamente a los cristianos de Éfeso y así sucesivamente. Bueno, pero en fin, aquí es interesante porque no hay razón para que nosotros podamos ver de otra manera, no hay razón para que nosotros podamos entender como diciendo Pablo no quiere más entrar porque yo ya estaba ahí, sino que miramos
de una manera totalmente diversa, de una manera más bien positiva. Que Pablo, como quiere escuchar a todos, quiere sentir a todos en ese momento, y como está, otro de los elementos, está apurado. Pablo ya apura y nada, hacia Jerusalén. A Pepe la oína, a Pepe la una escena. Pero se nota que este es el famoso ese que está súper cargado de agenda. ¿Cuál es la agenda en Argentina? Pablo es en la agenda y nada. Y entonces, como en la agenda, ojo escena. La agenda en entonces mañana, echado, en dúo, WhatsApp, esa joven. Y claro, le cuesta ir en ese momento. ¿A dónde? Y le cuesta en ese momento ir a Éfeso para reunirse con toda esa gente. Entonces, ¿qué hace? Y hace lo que tal vez nosotros también haríamos, ¿verdad? Reunir, llamarles. Entonces, por una parte, te da esa visión tan interesante de que es un verdadero buen pastor, es un verdadero obispo, porque de aquí también irán haciendo ese concepto, o seguramente ya tenían ese concepto de lo que es un episcopus, el que mira scopus desde arriba, ¿verdad? Pero la episcopo. Y el pastor es desde el Antiguo Testamento, esa palabra pastor, un buen pastor, el buen pastor. O mejor dicho, el kalos, ¿verdad? Porque dice kalos, y kalos quiere decir conveniente. Palane conveniaina. De apeaña de ya, peanane convení, nada convení, nadie provecho, bueno, entonces todos estos elementos nos ayudan, ¿verdad? A nosotros a pensar, a entender y a caminar hacia la gracia que el Señor nos está proponiendo y nos está diciendo. Y así le encontramos aquí a Pablo, que se preocupa de su rebaño. Y entonces, Shendiga tu moayas a Pepe, Shen hace tiempo moayan, diga tú ya recorre pa. Entonces, y fácil vete la Pepe, y así me van a facilitar, porque si hay allá puraina, o ya sururumana, allá jamara hacia Jerusalén, porque estoy en camino hacia Jerusalén. Y por lo tanto, Pablo primero llama la atención, decíamos, en esta reunión sobre sí mismo. Bueno, y ahí, bueno, yo soy esto, yo soy. En este sentido, quiero que ustedes imiten y quiero que ustedes hagan lo que yo hago. Hasta nosotros diríamos que es una afirmación temeraria para nosotros supuestamente, pero no es así. ¿Por qué? Y porque si uno en la lógica mira y propone, es como un papá que le dice a su hijo, mi hijo, vos tenés que ser como yo. Mi hijo, mi hija, vos tenés que ser como yo, que dice una mamá. Pero cuando nosotros, díganme queridos padres, queridos papás, cuando nosotros nos animamos a decir y a ponernos como ejemplo, ¿cuándo? Cuando nosotros también sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo bien las cosas. La ñande ahí, la daya popona y nos ina peña de yaro yero ñande de jicopona y nos ina peña de coebe. Claro. Aquí también va a haber un problema muy serio. ¿Por qué el problema va a ser serio, queridos amigos? Y porque quiere decir que nosotros no estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide. Es el famoso, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y sin embargo sabemos que en toda educación y en toda propuesta, lo que vale es lo que nosotros estamos transmitiendo de nuestro hacer. Lo que vale es aquello que nosotros transmitimos de nuestro caminar. Entonces por eso tenemos que estar atentos, queridos amigos, y tenemos que procurar entender, saber, conocer lo que estamos diciendo. Y bueno, así entonces Pablo en ese versículo 18, cuando les hace el discurso, lo primero que les dice a estos presbíteros, los presbiteroi que vienen de Éfeso, cuando estos llegaron, Pablo les dijo, ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día. Y ahí la penda anga ya orire o pea que amo añe pues no hubo a cambiarse añe pero no por otra cosa. No. Desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. Quiere decir que mi testimonio, mi ejemplo, mi entrega siempre fue la misma para todos y en toda circunstancia. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia, que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. ¿Una maldición? ¿Así como si fuera un hechizo? No, en la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios? Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones. Espera un momento. ¿El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia? Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición. Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham, y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el Imperio Romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran.
Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada. Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo maten. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido, que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, ya no hay maldición. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, no podemos parar lo que hemos visto. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Resucitó, resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Venga. ¡Aleluya! Un coro gigante. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Por la vida, Él está vivo, Él está vivo. Hacemos todo. Resucitó, resucitó, resucitó. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz.
Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Resucitó. Más. Ustedes solos dicen. Historia de la solemnidad del Corpus Christi. A finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillón, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. La santa nace en Retines, cerca de Liege, Bélgica, en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas en Montcornillón. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas cistercienses en Fosses y fue enterrada en Villers. Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la iglesia bajo la aparición de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Juliana comunicó estas apariciones a Monseñor Roberto de Torete, el entonces obispo de Lieja, también al docto dominico Hug, más tarde cardenal legado de los Países Bajos, y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más tarde Papa Urbano IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante. Al mismo tiempo, el Papa ordenó que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esa ocasión. El decreto está preservado en Binterim, junto con algunas partes del oficio. Monseñor Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez al año siguiente, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania. El Papa Urbano IV, por aquel entonces, tenía la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena, donde en 1263 o 1264 se produjo el milagro de Bolsena. Un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Al momento de partir la sagrada forma, vio salir de ella sangre de la que se fue empapando enseguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto el 19 de junio de 1264. Hoy se conservan los corporales en Orvieto y también se puede ver la piedra del altar en Bolsena manchada de sangre. El Santo Padre, movido por el prodigio y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia por medio de la bula Transiturus del 8 de septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés, otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio. Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó un oficio, la liturgia de las horas, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino.
Cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos. La muerte del Papa Urbano IV, el 2 de octubre de 1264, un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta, pero el Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y en el Concilio General de Viena en 1311 ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. En 1317 se promulga una recopilación de leyes por Juan XXII y así se extiende la fiesta a toda la Iglesia. Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la celebración. Sin embargo, estas procesiones fueron dotadas de indulgencia por los papas Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV. La fiesta fue aceptada en Colonia en 1306, en Worms la adoptaron en 1315, en Estrasburgo en 1316, en Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países, la solemnidad se celebra el domingo después del Domingo de la Santísima Trinidad. En la Iglesia griega, la fiesta del Corpus Christi es conocida en los calendarios de los sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia. Finalmente, el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, nuestro estudio bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Y hoy, en este capítulo 20, subrayamos el 19, sobre todo este versículo. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas. Muchas lágrimas, entonces, en medio de las pruebas. Ya dijimos nosotros, hemos insistido, hemos subrayado, toda acción pastoral, toda acción en la vida de los demás siempre nos cuesta. En medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Aquí también entra otro elemento, ¿verdad? Por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Bueno, ese ya va a ser el versículo 20, donde continúa este discurso. Pero ahora nosotros subrayamos simplemente el versículo 19 que dice, he servido al Señor con toda humildad. Él se propone, decíamos, y aquí también vuelve a insistir. Yo he servido con toda humildad. Él reconoce, Él sabe, y esto es positivo, queridos amigos. Ya de muchas veces, no podemos nosotros decir estas cosas, pero si verdaderamente vos estás o no estás, no es que porque nosotros queremos endiosarnos o agrandarnos. Y antes conseguí, oye, ella pilla la mábala y para ella y yo hice esto, yo hice aquello. Yo tengo enseguida arepillango el que se quiere
enorgullecer, el que se quiere ensalzar a sí mismo, ¿verdad? Aquí más bien Pablo lo está diciendo, pero de todo corazón, pero queriendo mostrarles y decirles, estos son personas que están allí al frente de las comunidades. Entonces él tiene que insistir, tiene que poner ejemplos, tiene que poner modelos para que ellos también como presbíteros, ancianos, los que están al frente de la comunidad, al frente tengan un modelo para seguir. Y entonces les dice, he servido al Señor con toda humildad. He servido. O vale, ¿estás sirviendo al Señor o te estás sirviendo de? ¿Estás sirviendo con humildad o eso te trae la soberbia? Yo algunas veces me doy cuenta, son pequeños gestos, algunas veces es impresionante lo que es el ser humano, ¿verdad? Pero también lo que es la capacidad, ¿verdad? Para que nosotros podamos intuir. Y antes de se llama intuir ya esa. Cuando esa persona como que parece que es un poco sobradora. Oye, Moisés, pesa sobre tus narices. Se te quiere poner por encima. Se quiere mostrar que es un sabelo todo. Se quiere mostrar que él está por encima de toda gente maoí. Y eso, decime, pena bellece. Bellece. Por no que la ve ya ahí por un nombre de argelao. No es eso. Simplemente querer subrayar y entender, ¿verdad? Lo que aquí justamente Pablo nos está diciendo. Él, con toda tranquilidad, porque él en ningún momento está buscando eso. Además, si el tipo fue capaz y es capaz de sobrepasar, pero tantas persecuciones, tantas situaciones difíciles, pero para él, ¿qué va a significar? ¿Qué va a significar para Pablo todas estas cosas? Y nada. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. He servido al Señor con dificultad y con muchas lágrimas. Porque implica toda la vida, implica toda tu existencia. Transforma tu ontología, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de entregarte, tu forma de mirar las cosas y de procurar el bien. Entonces por eso le dice, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, con muchas lágrimas. Todo trabajo, todo empeño, toda lucha siempre nos lleva esas lágrimas, muchas lágrimas. Entonces, si estamos hablando de muchas lágrimas, quiere decir que nosotros aquí estamos haciendo este camino, ¿verdad? En que tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos y no tenemos que desanimarnos. Porque si Pablo en este momento está aquí y es capaz de reunirse con su comunidad y es capaz de compartir su vida, es porque él pasó por muchas dificultades. Estás ahí, estás ya pedreame, te oye yucado, lo que sea. Pero sin embargo está vivo todavía. Pasó por muchas lágrimas. Entonces la palabra clave para esta situación es perseverancia. Y la toalla, no tirar la toalla, sino que saber que si el Señor está con nosotros, dirá después más adelante, ¿quién puede estar contra nosotros? Les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.